la personalidad del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y quiero rapidito tocar esta parte del versículo. Hermanos, los que estaban ahí reunidos pudieron haber sido como 500 personas, que fue a los que Jesús se les apareció después de su resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6. Pero solo estuvieron esperando al Espíritu Santo 120. Estaban todos ellos unánimes en las palabras que Jesús les había predicado días antes, meses antes. Siempre les habló del Espíritu que vendría, en los últimos días les habló más, y después de su resurrección le dijo, no se vayan, esperen aquí la promesa que vendrá. Se lo dijo a cerca de 500 personas, pero solo estuvieron en el aposento alto 120. Ellos estaban unánimes con Jesucristo en las palabras que Él dijo, todos juntos. Porque podemos estar juntos, pero atención, es unánimes con la palabra de Dios. Fue lo que ocurrió en ellos. Y llegó ese día, llegó el día donde Él, el Espíritu Santo, la promesa, vino. Ahí en el aposento alto, en un lugar donde habían hombres y mujeres esperándole, porque es una promesa del Hijo, una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó en Pentecostés, el día de Pentecostés. Pentecostés significa el 50. En ese día llegó. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de eso? ¿Qué sabemos? ¿Es completo el mensaje que sabemos? Lo que tú sabes, ¿es completo? ¿Sabes qué significa ese día? Puedes saber algo. Quizás no sabes completamente qué significa, qué ocurrió, qué es Pentecostés. Si no lo sabes completamente, o si lo sabes mal, anhela, anhela que hoy el Espíritu Santo nos enseñe, nos enseñe. Porque quizás has oído hablar que es un viento recio. La Biblia lo dice en Hechos 2. Pero más que un viento, más que las lenguas, más que el nacimiento de la iglesia que muchos predican de Hechos 2, nacimiento de la iglesia, y sí es cierto, pero más que eso, hay una enseñanza muy profunda ahí que tenemos que conocer. Algunos dicen que son manifestaciones físicas, que son esas manifestaciones que asombran a los demás. Hermanos, yo te voy a dar un consejo. Decide en esta mañana desaprender. Sí. Cosas que has aprendido, ponlas a un lado y aprende.
Aprendamos hoy, de acuerdo a la palabra, qué significa Pentecostés. Ese nombre, Pentecostés, no era lo que muchos piensan. Pertenecía a una fiesta que los judíos helenos o helénicos, los judíos helenos eran los que hablaban griego. Ellos tenían una fiesta religiosa, se llamaba Pentecostés. No es precisamente la del Espíritu Santo. Tenía también más de 1000 años y la celebraban en ese tiempo. Pero en ese tiempo, los judíos celebraban otra fiesta llamada Shavuot, la fiesta de las semanas. Esa era la fiesta religiosa de los judíos tradicional. Y la ley fue entregada en ese periodo. Fue entregada en ese mismo tiempo, lo explica Éxodo capítulo 19, fue entregada en el monte Sinaí, también llamada la entrega del Torá o de la Torá. Pero en esa misma fecha, en ese mismo periodo, es cuando el Espíritu Santo descendió en Jerusalén. El mismo periodo, en el tercer mes del calendario judío. Hay similitudes entre lo que ocurrió en el Sinaí, en la entrega de la Torá, en la manifestación del poder de Dios, la entrega de la ley, y lo que ocurrió en Jerusalén, en el aposento alto. Hay muchas similitudes. En el Sinaí, Jehová vino como fuego y estremeció el monte Sinaí. Hubo un gran temblor, un estruendo, y Dios con su dedo escribió la ley en tablas. Se la entregó a Moisés. Ahora, en ese mismo periodo, Dios derramó a su espíritu. En el mismo periodo. Prácticamente lo que ocurre en Jerusalén es el cumplimiento del Sinaí. O sea, son fechas paralelas que tienen que ver una con la otra. Cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, en el aposento alto, y cuando vino Dios en el monte Sinaí y entregó la Torá. O sea, Jerusalén, el aposento alto, es la respuesta del Padre, la respuesta de Dios a sus seguidores. Atención, al pueblo de Israel, que por muchos años celebró una fiesta sin entender por completo la entrega de la ley. Nunca ellos entendieron por completo lo que ocurrió en el Sinaí. Y el Señor le trae respuesta a todo el que decidiera seguirle en Jerusalén. Y ya lo van a ir entendiendo. Hermanos, la diferencia
entre la ley entregada en el Sinaí y lo que ocurrió en el aposento alto en Jerusalén es la sentencia de muerte de la ley y la promesa de vida del derramamiento del Espíritu Santo. Y ya lo vas a ir conociendo más. Pero tengo que colocar esto primero para que tú veas de dónde vienen las cosas. ¿Por qué ocurre? Hermanos, la ley dada en el Sinaí, el apóstol Pablo dice que es santa, justa y buena. Los que no son santos, ni justos, ni buenos, es la humanidad. Pero la ley sí era muy buena, santa y justa. Ahora, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 6, ahí hay una frase en ese versículo que tienes que tenerla clara. Dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y tú te preguntarás, ¿por qué es eso? ¿Cómo es eso, pastor? La letra de la ley dada por Dios mata. Lo está escribiendo Pablo. Porque la ley te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Eso ocurre en el Antiguo Testamento. Te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Letra. Es como ver y no entrar, ver de afuera y no lograr entrar, no ejecutar. En el Sinaí, hermanos, cuando Dios desciende, ese pueblo no entendía. Para la mayor parte de las cosas no entendía. En el capítulo 20, versículo 19, ellos le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Sabían ellos que estaban en pecado? Sí. Ellos pusieron a Dios muy lejos. Y ellos decidieron hacer un becerro de oro. Y le pusieron el nombre de Dios. Y que adorarle, pero era para tenerlo ahí y gobernarlo. O sea, para tenerlo a la mano del hombre, donde el hombre tuviese el control. Con la excusa de que si ellos se acercaban a Dios, morían. O sea, ellos estaban dispuestos a hacer un Dios con sus manos, le dijeron a Aarón, pero no estuvieron dispuestos a inclinarse, a rendirse a Dios, el dador de la palabra, el dador de la ley. ¿Por qué no estuvieron dispuestos? Porque no anhelaban al Dios de Israel. Quizás le necesitaban, como muchas personas hoy. Pero si no hay un anhelo, no hay adoración, no hay espíritu. Hermanos, si ese día, cuando Dios baja y ve el alboroto que tiene Israel con un Dios hecho con sus manos, supliendo al verdadero Dios,
Murieron 3,000 personas. Murieron 3,000. Éxodo 32 muestra. Cuando tú traes esa palabra a hoy, solamente la misericordia de Dios nos tiene vivos. ¿Por qué? Porque el hombre, inclusive al que conoce de Cristo, parte de la iglesia, hay tiempos donde lo que se elabora con las manos del hombre se pone como Dios. Y se puede controlar. Y lo abrazo. Y lo pongo en primer lugar en mi vida. Y dejo a Dios a un segundo plano. Con cualquier excusa. Ellos ahí dijeron, no sea que muramos. Mejor habla tú con nosotros, Moisés. No nos hable Dios. Así se comporta la gente hoy. Ahora, la ley que santifica a quien la cumple, condena a quien la viola. En el Antiguo Testamento era así. Pero si tú analizas hoy, también, la palabra de Dios te va a santificar en tu obediencia creciente. Pero hay condenación a quien violenta la palabra. 1500 años después, en el mismo periodo, el Espíritu Santo derramado dio vida a 3,000. En el Sinaí murieron 3,000. En Jerusalén, 3,000. Pasan de muerte a vida. Hay una simetría, una similitud. La letra de la ley sin el espíritu mató a 3,000. Porque la letra sin el espíritu mata. No la puedes cumplir. Quiero que vayas entendiendo esto. O sea, la palabra, si no tengo al Espíritu Santo, no la puedo cumplir. Bueno, espiritualmente. El Espíritu derramado dio vida a 3,000. Hermanos, en la Biblia no hay accidente. No hay. A Dios no se le escapa nada. Ni un solo dato, por pequeño que sea. Menos este que es tan grande, tan trascendental, de tanta revelación. Mucho antes del Sinaí, 1000 años antes del Sinaí, o sea, 2500 años antes del aposento alto en Jerusalén, del derramamiento del Espíritu Santo, 1000 años antes del Sinaí, en el Sinar, era una llanada. El Sinar, allá, había un solo idioma en la humanidad. Había un solo idioma. Génesis capítulo 11.
Y ahí había un grupo de hombres, los más fuertes, los más inteligentes, los más atrevidos. Ellos quisieron hacer una torre hasta el cielo, Babel. Ellos se atrevieron, eran osados, eran los más pilas, quizás. Y ellos se reunieron y vamos a hacer una torre inmensa. Vamos a dominar la tierra. Querían hacerse un nombre. Ese es el primer acto corporativo de rebelión de la humanidad. Ahí. Hay personas inteligentes, personas que desarrollan su intelecto, pero eso es peligroso sin Dios, sin el Espíritu Santo. Y se reunieron y bueno, ellos eran la tapa al frasco. Vamos a hacernos grandes, la grandeza en nosotros los hombres. Esa es la demostración más grande del humanismo en los primeros capítulos de la Biblia. Como dioses sin Dios. O sea, dioses dejando al Dios verdadero a un lado. Y Dios bajó. Dios bajó. Versículo 5 de Génesis 11. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Los separó. Disolvió esa unión que tenían ahí. Los dispersó. Confundió las lenguas. Puso un lenguaje diferente. Y de ahí vienen las fronteras de las naciones. Ahí se dispersó la humanidad. Confundidos. Y de ahí viene la herida de Babel. Desde ahí fue herida la humanidad. Y ahí están las fronteras ahora de las naciones. Capítulo 11 de Génesis. Ahora, ¿qué ocurrió aquel día cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos 2? Habían 120 hombres ahí rendidos, a Dios, esperando la promesa que el Hijo Jesucristo había dicho que vendría. Y afuera de ese lugar, un lugar como este, afuera, por las fiestas que se celebraban en Jerusalén, que venían de muchas partes del mundo, habían 15 regiones con sus idiomas, oyendo lo que ocurrió en el aposento alto. Y usted sabe que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar, vinieron lenguas sobre las personas y esas lenguas eran los idiomas de las personas que estaban afuera. Lenguas que entendieron los de afuera. 15 regiones, dicen los estudiosos, que habían afuera. Lo que en Babel fue dispersión.
Dios dispersó en Babel, aquí los reunió. Porque hablamos siempre de lo que ocurrió adentro, pero hay que ir a lo que ocurrió afuera, que fue por el testimonio de adentro. Lo que en el Sinaí, lo que en Babel fue confusión. En Babel, Dios los confundió. Aquí se encontraron las lenguas. Lo que en Babel fue juicio, aquí en Jerusalén fue gracia. Fue la gracia de Dios. Ahora, Dios no volvió a unificar a la humanidad bajo un solo idioma. No lo volvió a hacer. Lo que Dios sí hizo fue ahora colocar un solo mensaje, un solo Señor, un solo Espíritu para todos, en diferentes idiomas. En los idiomas del mundo hay un solo Señor, hay un solo mensaje del Evangelio, hay un solo Espíritu revelado, una sola palabra. Los mensajes, los idiomas del mundo, las lenguas del mundo son muchas, pero hay un solo mensaje. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo alcanzándote en el idioma que tengas. ¿Lo has evaluado? El Evangelio para todos, sin excusa. O sea, nosotros podemos estar unánimes con un seguidor de Cristo en China, en Australia, en Barinas. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entendamos sobre el Espíritu Santo. En griego está escrito con la palabra neuma, neuma, que significa aliento, viento, soplo. Pero en hebreo significa ruach. El ruach de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así dice el original. El original, la Biblia original, cuando habla de hechos, habla del ruach. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el mismo espíritu de Génesis 1 es el mismo espíritu de Hechos 2 y es el mismo espíritu que está aquí hoy. O sea, el mismo espíritu, hermano, de la creación, que se movía sobre la faz de las aguas, es el que mora en tu corazón cuando tú aceptas a Cristo. El que está contigo. En las buenas y en las no tan buenas. Ahora, ¿qué relación tienes tú con Él? ¿Cómo te relacionas tú con Él? El Espíritu es Dios. Siempre ha sido Dios y es el acompañante del hombre. Cuando Jesús sube, lo deja para que esté con nosotros para siempre. La pregunta es,
vive en ti. El Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, vive en ti. Responde tú solito para con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, mora en mí, hermanos, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús, mora en ti. La pregunta es, para todos, ¿cómo vivimos? ¿Tibios? ¿Tibios? Coloco ejemplo. Cuando yo me molesto por cualquier situación dentro de un local congregacional y mi molestia me lleva a no volver más, pero fuera que no volviendo más, tú crecieras en el Espíritu, tú avanzaras con el Espíritu, pero la persona se enfría. Qué importante es que viva en ti el Espíritu de Génesis 1. O sea, ¿te has detenido a pensar esto? Cuando tenemos hijos pequeños o grandecitos y nosotros no impulsamos que ellos conozcan de Dios y su Espíritu para que les enseñe de Jesucristo, ¿qué importancia tiene? Entonces, cuando nosotros elegimos como en una balanza cualquier cosa en vez de un tiempo de rendición, de búsqueda del Espíritu de Dios, ¿qué importancia le estamos dando? Cuando en una palabra que nos lleve a nosotros a abrirnos paso en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de nuestro Señor y su palabra, y cambiamos eso por cualquier otra cosa, por valioso que sea en la tierra, ¿qué importancia le estamos dando? A aquel que levantó de los muertos a Jesús. Que vive en mí, según la palabra. ¿Qué importancia le estoy dando, hermano? Cuando yo en el día, en lo que parece nada, pero yo decido por cualquier cosa, mirar lo que no debo mirar, hablar lo que no debo hablar, oír lo que no debo oír, y estoy entristeciendo al Espíritu Santo, ¿qué importancia le estoy dando? ¿Qué valor tiene, hermano? Cuando solamente es un domingo el que cuenta, para yo alimentarme de él. Y los demás días, no tengo mi tiempo con Dios, donde él, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, puede ministrarme. ¿Qué importancia tiene entonces? Te vuelvo a preguntar, ¿cómo vivimos? La pregunta es para todos. ¿Tibios? Esto es entre tú y Dios. ¿Tibios? En Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, versículo 3, dice que se repartieron lenguas como de fuego. Vinieron sobre ellos lenguas como de fuego, que fueron asentándose sobre cada uno de ellos. Como de, no
No un fuego que quema directamente, sino como ese fuego. O sea, vinieron sobre ellos una manifestación, en ese caso fue de lengua, pero era como de fuego. Entonces, vamos a la palabra y recordamos cuando Moisés en el Sinaí, hermanos, en el Sinaí vino Dios con su espíritu como fuego y todo el lugar humeaba, todo el lugar vino sobre todo el monte, sobre todas las personas. Lo que pasa es que el pueblo como tal no le quiso. El pueblo era un Dios manejable por ellos, manejable, que yo lo pueda manejar. Que lo corto acá, que lo cargo, que lo llevo donde yo quiera, lo dejo. Eso quería el pueblo. Dios vino como fuego, sobre todo. Pero cuando vino en Jerusalén, en el aposento alto, ahora vino sobre cada cabeza, no en todos en general, hermano. Él vino personalmente. O sea, en la intimidad del corazón de cada uno. Así vino ahora Dios, derramando su espíritu sobre cada uno. Por favor, un servidor por este lado, te agradezco. Hermanos, entendamos cómo Dios ministra ahora sobre cada persona a partir del Nuevo Testamento. Ahora, cada hijo de Dios, atienda esto, cada hijo de Dios es un sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sacerdote para toda la congregación, para toda la población. Y ese sacerdote transmitía lo del pueblo a Dios, era como el intermediario. Ahora, a partir de Hechos y de lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, tú eres sacerdote. O sea, tú puedes tener una relación directa con el Espíritu de Dios que mora en ti, siendo tú el sacerdote. Por eso es que Pedro, en la primera carta, capítulo 2, lo escribe, que nosotros somos real sacerdocio. ¿Haces tú el trabajo sacerdotal? ¿Estás consciente de lo que tú eres para Dios y para su Espíritu? Hermanos, en el Antiguo Testamento había un velo cerrado que entraba una vez al año. El sumo sacerdote entraba tembloroso porque podía morir. Cuando Cristo viene, Él rasgó el velo para que tú entres. Tú, el sacerdote de tu vida, tú entras. Tú tienes acceso directo. O sea, estás viendo cómo cambian las cosas en la gracia, en el Nuevo Testamento. Cómo Dios te pone las cosas a ti ahora. Nosotros somos aventajados a los del Antiguo Testamento. O sea, Cristo rasga el velo,
Tú entras, tú eres el sacerdote, tú tienes acceso a Dios y el Espíritu de Dios está adentro de ti. ¿Cuánto valor tiene eso para ti? Eso es lo que significa Pentecostés. Eso es Pentecostés. Hermanos, eso es más que lo que nosotros podemos saber a veces. A mí no me puede condicionar un problema familiar o económico, no señor, o de salud, no señor. Hay acceso a Dios por Él, por mi Señor, por su Espíritu que mora en mí. Pentecostés, derramado su Espíritu en nosotros. O sea, no es el ritual, no es un asunto de religiosidad. Tampoco es el espectáculo que muchos hacen. Un espectáculo que el Espíritu está hablando allá y respondió allá y el otro saca un papelito y esto y da un nombre. No es eso, hermano. El Espíritu Santo no es eso. No, no es un show. No, no es una demostración de poder. No, no es el Espíritu Santo. En algunas partes lo han llevado a eso. No es el que más grita. Tampoco. No es eso. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Eso es lo que transformó a Pedro, hermano. Pedro fue transformado. El que negó, ese mismo que negó, fue transformado. Y ahora está predicando. Y la gente diría, ¿quién él? No puede ser. Él, el pescador. Ese pescador predicando. No. Oye, si se está predicando yo soy, entonces. Hermano, Pedro era un Galileo. Un Galileo era de las personas con menos conocimiento de cualquier cosa. Era casi un analfabeta. Eso era un Galileo. No echaba las palabras, no decía una frase completa. Así eran los Galileos. Sin estudio, sin ningún tipo de estudio. Eso era Pedro. Y un Galileo pescador, peor. Ese predicando, no puede ser. Hermano, pero cuando Pedro predica de Joel capítulo 2. Los rabinos, conociendo el Antiguo Testamento, nunca predicaron con la autoridad y el conocimiento que lo hizo Pedro en Joel 2. Todos sorprendidos. Y luego, para rematar, Salmo 16. Aplicado a Cristo. Los eruditos de ese tiempo dijeron, no, ¿qué es esto? ¿De dónde salió este? O sea, impresionante. El que menos, el analfabeta. ¿Sabe por qué? Porque ahí predicó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo agarró y lo usó. Bueno, Pedro, te voy a usar. Voy a usar tus labios. Voy a usar tu boca. Voy a usarte ahí parado. Dale, Pedro, que yo soy el que voy a predicar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con el que le anhela, con el que agarra la palabra, con el que va a cantar, con el que va a declarar palabra. El Espíritu Santo dice, vamos. Vamos gordito, vamos cabezón, vamos pelón, vamos peludo. Yo te voy a usar. Que se me para ahí, eso sí, prepárese conmigo. Soy yo el que voy en ti, Pedro. Y lo uso. Hermanos, si 3,000 vinieron a la vida. 3,000. O sea, fue el Espíritu Santo.
un soplo de vida para esos 3,000. En su palabra, en su palabra, el Espíritu Santo, usándolo. Ahora, ¿qué se cree el hombre? ¿Qué es el hombre para creerse que es por él? O sea, ¿qué somos nosotros? Hermano, nosotros somos nada. Pero el hombre hoy en día se cree lo máximo, porque puede predicarle a 100, a 500, a 3,000, a 10,000, porque la gente puede aplaudir cada rato, porque algunos lloran. No, hermano. Cuando es la palabra de Dios la que se está predicando, verdaderamente como está ahí, es el Espíritu Santo. Y hay hombres que pueden hablarle a multitudes, que siempre tengas en claro que la salvación es de mi Señor, viene de Él, viene de Él. El hombre es instrumento de Dios. Y así como Dios usó a Pedro o a Pablo o a este servidor, a cualquiera de nosotros, cualquiera que le anhela. Ese es el evangelio, hermano. O sea, Él trayendo, Él, el Espíritu Santo, regenerando. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hice yo por muchos años? Resistiéndome. Resistiéndome. ¿Qué hacemos nosotros? Resistirnos. Hermanos, hay personas que a los 20 minutos ya se quieren ir. Así es el ser humano. O sea, solo el Espíritu Santo te detiene ahí, en el nombre de Jesús. Y es el Espíritu Santo que tumba las estructuras, que abre los oídos para que la palabra llegue. No te dejes confundir. Ya no te dejes confundir más. Hoy, te animo. Conócele más. O sea, no en lo físico. Nada que ver con lo físico. No, que voy a hacer aquí una demostración del Espíritu y esto y aquello, lánzate ahí. No es lo emocional, porque algunos creen que como comenzaron a llorar fue eso. No. Pudiera llorar, sí, pero cuidado con lo emocional, hermano. No se trata de lo emocional y lo físico. ¿Usted quiere una demostración del Espíritu Santo en su vida? ¿Quiere ver una demostración del Espíritu Santo en su vida? Gálatas 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo comienza en nosotros. Comienza, ¿cómo? Desde su amor. Comienzo a entender que Él me amó a mí primero, que Él me escogió, que Él me trajo, que su amor es tan grande, que mi Señor dio su vida por mí. Comienzo a entender que Él en mí me lleva a amar a otra persona, a aprender a esperar, tener paciencia, saber que de Él viene la paz y se va cultivando en mi vida. Porque los hijos de Dios somos pacificadores, no pleiteros, hermano, no pleiteros. La bondad, la benignidad, la templanza, crecer en fe, con la fidelidad a nuestro Señor, es el fruto. Y puede ir rápido, mayormente no es así, pero tampoco tan lento. Tiene que avanzar cada día en eso, hermano. Entonces la persona comienza a ver un cambio en ti. Hasta cuando tú no sabes que te están observando. Y eso se vuelve en ti un estilo de vida. Eso. Y eso va quitando de nosotros la ira, el orgullo, porque viene mansedumbre, va quitando la altivez, va quitando la avaricia, la codicia, va quitando unas cuantas cosas.
que tienen que ser quitadas. Ahí está el Espíritu. Es lo que nosotros debemos entender. Y cuando se le busca en espíritu y en verdad. Permanentemente tú estás claro de que tú no puedes darle lugar al enemigo. Y aprendes a diferenciar entre lo que es la libertad en Cristo por su espíritu, lo que es la cautividad, el término medio, donde está un ratico aquí y un ratico queriendo volver a la esclavitud. Comienzas a diferenciar eso. Hermanos, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Lo dice Juan 16. Y por eso es que nos confronta. Cuando Él me está confrontando, está convenciéndome. Me confronta porque en mi naturaleza humana caída tengo un comportamiento contrario a lo que Dios espera de mí. Pero ¿qué pasa? Que mi propio conocimiento, mi sabiduría humana, mi autosuficiencia no le gusta. No le gusta. Mi autosuficiencia quiere tener el control. ¿Cómo controlo? A mi Dios. ¿Por qué tu Dios? Porque tú no lo dejas ni para ir al baño. Y termina sustituyendo el tiempo de lectura bíblica, el tiempo de oración. La búsqueda del Señor la sustituye, si no la laptop, si no el carro, si no la moto, si no la bicicleta, algo, si no la novia, o si no la esposa, o si no los hijos. Si no la cuenta en el banco, el trabajo que tengo. Hermano, ¿qué estás colocando tú primero en tu vida? Nos parecemos entonces a Israel, capítulo 32 de Éxodo. Cuidado. Cuidado. El Espíritu Santo te quiere transformar. ¿Por qué te confronta? Porque te quiere convencer, te quiere transformar. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Pedro, después de salir del aposento alto, él viene y predica a las multitudes. No hay micrófono, no hay luces, no hay instrumentos de pum, pum, pum. No hay nada de eso. Quizás lo que había era un calor maracucho. Como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, por ahí. Y Pedro se está estrenando como predicador. Está nuevito. Quizás no tenía bosquejo. No, ni sabía que iba a predicar. Y está ahí. Y predica. ¿Sabe qué hizo la gente? Versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compulgieron. Se compulgieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que es compulgirse de corazón? Una herida. Una herida. Cuando busco es una herida que produce un espadazo en el medio del pecho, ahí en el corazón. Usted no sabe porque si no, yo tampoco. No estuviéramos aquí. Un espadazo ahí, pero sí te lo puedes imaginar. ¡Oh! Un espadazo ahí en el medio. Se compulgieron. Traspasados en su corazón. Hermanos, se doblaron. Se quebró la resistencia del hombre y accedieron a creer. Accedieron a creer. Hay un versículo en Ezequiel 36, 26, poderosísimo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
quitaré de vosotros el corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo en su corazón, sin el Espíritu Santo que ministre a su vida, tiene un corazón de piedra y cada vez que se resiste, más duro es ese corazón. ¿No ha visto a las personas así? No siento nada. Oye, pero no siento nada. Y de arriba el corazón de piedra. Amigo. Pastor, porque sabe, yo vengo de ahí, hermano. Yo veía a los demás quebrantados. Yo contando los minutos. Hay que decir como los hermanos allá. ¿Qué haremos? ¿Qué hago entonces? Clámale al Señor. Ríndete a su presencia. Ríndete. No hay de otra. No hay de otra. Hermanos, ¿sabe por qué ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque ellos se rindieron. Ellos sabían, ellos entendieron en el mensaje, oye, soy pecador. Soy pecador. Y yo no puedo seguir así. Por eso fue que dijeron, ¿qué haremos? El peso del pecado los aplastó. Hermanos, cuando nosotros pecamos y nos comienza a dar igual, ay, papito, está grave. Ahora, cuando usted peca, y usted sabe, yo no puedo seguir así de muérgano, no puedo. No. Yo algo tengo que hacer, no, señor. No, esto no se puede repetir más. Eso es compulsirte. Cuando usted dice, no, yo no puedo más. Esto no, señor. Y usted va y se rinde allá. Que nadie lo vea, cierra la puerta del baño, pues. Necesito que vengas a mí. Necesito sentir de ti. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y es como que el Señor te dijera, ríndete, ríndete. Pero mi yo dice, no vale, olvídate. Oye un reggaetón ahí. ¿Sí? Ándate más para Agua Dulce. Ahí te distraes. No, pero tú tienes que saber que no puedes seguir así. Porque esto es de vida o muerte, hermano. No puedo seguir así. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro, el Galileo. Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es un giro de 180 grados, donde yo dejo atrás las cosas que no le agradan a Dios. Yo sé cuáles son. Ahora, tú me vas a decir que no sabe cuáles son. Cada uno de nosotros sabe a lo que tiene que darle la espalda, a lo que tiene que bloquear. Cada uno sabe a las palabritas que hay que bloquear aquí también, que se maquinan primero aquí. Cada uno sabe. Para ser regenerado, metanoia, cambio de giro. Arrepentíos y bautícese. ¿Bautizarse qué es? Bautizarse es sumergirse en quien yo creo. Confío. Hermanos, hoy en día la gente se bautiza y a la semana, hermano, ¿y se acordó? Bautizarse es porque creo en ti, me voy a sumergir. El sumergirme es meterme en ti, Señor. Porque en ti confío,
O sea, es más que ese acto que nosotros vemos, que donde la persona que se va a bautizar, de bromita no camina así, de bromita. De broma, eso falta poquito. Y hablan bajito. No, hermano. Va como, sí, un hombre arrepentido, gloria al Señor, te he conocido. Pero esto es serio, es creer en Dios. Ahora, la pregunta para Pedro y los apóstoles. ¿Dónde bautizaban a 3,000? Porque hubo una conversión en esta gente. Oye, creyeron. Hubo un derribar de estructura. Pastor, y hoy en día es así. Hermanos, hoy en día no sé si es por la bulla, por la maldad del ser humano que ha crecido. Oye, pareciera que la gente va en cámara lenta. Dame la C hoy. Dame la R mañana. Dame la E pasado mañana. Dame la O la otra semana, creo. Ajá. Dame la E dentro de un mes. Dame la N dentro de un año. O sea, la gente va en cámara lenta en el creer en ti, Señor. Creen en otras cosas. Oye, hay personas que se enamoran, amor a primera vista. Dos veces que vio, oh, me tiene cautivo. Pero en nuestro Señor, su mensaje, pareciera que todo viene en cámara lenta. Y si se bautiza la persona de ahorita para más tarde, no, mañana no sabe lo que hizo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Desde el más pequeño, ya un niño, 9, 10, 11 años, se bautiza. Oye, pero ¿puedes tú entonces llevar una vida contraria al Espíritu Santo de Dios cuando has dado esos pasos? ¿Sabe por qué se hace? Porque no se le da valor al Espíritu Santo de Dios, al derramar del Espíritu, a que Él nos trae lo de Cristo a nuestra vida. Ahora, esa tarde, ¿cómo solucionaban lo de los bautismos? Porque en Jerusalén no hay un mar cerca. Galilea está lejos. El Jordán también está lejos. Pero en Jerusalén habían unas piletas. Unos baños públicos. No eran ordinarios, no señor. Piletas, baños para rituales de purificación. Donde la gente se bañaba, lo bañaban, se purificaba para entrar en el templo. Eso existía. Y eran unas piletas, hermanos, y de ahí vienen unas cosas que oímos los cristianos hoy. Pero se practicaba antes. Y no es del cristianismo eso. Por ejemplo, el que entraba por una escalerita impuro, salía por la otra limpio. El que entraba por una escalerita muerto, salía por la otra vivo. El que entraba por la escalerita viejo, salía por la otra nuevo. El que entraba sucio, salía limpio. Mira, hermanos. Y por eso que usted oye que la gente dice, muera para el mundo y vive para Cristo. No, pero es que eso no está en el cristianismo. Pero eso lo practicaban antes, en las piletas. Y ahí se bautizaron a 3,000 personas. Ya, ahora es en el nombre de Jesucristo. O en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la persona baja a las aguas en testimonio de aquel en quien ha creído. Ese es el bautismo y ahí ha recibido el don del Espíritu Santo, dice Pedro. Ahora, hermanos, en el Cristo resucitado, ahora el templo, primeramente Cristo, ahora el templo que eres tú, restaurado. Cuando llegas a Cristo, por el convencimiento del Espíritu Santo, por la obra de Él en ti, el templo que soy yo, ya no es un lugar físico,
soy yo. Ese templo está renovado, restaurado, reconstruido. O sea, es Cristo en mí por la obra del Espíritu Santo que me lo trae. ¿Te das cuenta que es sencillo y es poderoso? Ah, no, la gente vive en el ritual, un poco de rituales, un poco de cuestiones. Levanta tu mano ahí, decreta, decreta. No es eso, hermano. Hay que desaprender un poco de cosas que no son. No son. No, lo que pasa es que a mí me echaron no sé cuántas cosas, las plagas generacionales en mi familia, y mi abuelo fumaba tabaco y a mí a veces me provoca también fumar. ¿Qué lleva ahí, hermano? Una botellita, porque mi abuela también tomaba. La Biblia dice, y esto es una demostración que yo dejo atrás, dejo atrás. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No, pero que la maldición generacional, a él le duele la barriga. Hermano, deja la comedera de caraota a las 12 de la noche. No vino al servicio porque es que hay una maldición generacional ahí del tatarabuelo de él. Y alguien diría, pastor, ¿y por qué entonces lo del abuelo le viene? Claro, hay patrones de familia. Ya están fuera esos demonios, esos espíritus malos. Pero hay patrones de familia que, como atacó a aquellos, va a venir a atacarte a ti, pero no están adentro de ti, no están en tus genes. No, señor. Tú fuiste libre por Cristo. Pero hay cosas, hermano, en lo que yo he pecado anteriormente, hace años, si yo me desconecto de Dios, mañana vuelve. Ah, bueno, téngalo por seguro. Y alguien diría, ay, pero entonces no fue libre. Y fue libre. Pero si tú vas a la guardia y tú te desconectas, para allá van. Hermanos, hay que, en lo de Dios que es sencillo y poderoso, entenderlo, conocerlo, aprenderlo por la palabra. Estos son los que se bautizaron ese día, los apóstoles. Se bautizaron a esos 3,000 y luego vinieron 5,000 y fue creciendo la iglesia. Esa es la iglesia primitiva. ¿Y qué hicieron luego? ¿Qué hicieron luego? Ahí hicieron las estrategias de no sé qué, tú ganas no sé cuánto, uno gana 10,000, de 10, todo eso, no. ¿Qué hicieron, pastor? Polladas, tampoco. ¿Cómo hicieron? La Biblia lo dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque a los apóstoles el Espíritu Santo les revelaba la palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Nosotros, la iglesia. La iglesia. Ah, no, yo la saludo a ellas dos porque son las que yo conozco. Aquel cabezón que está ahí, no, yo no lo conozco. La que se rió, tampoco. No, hermanos, comunión. Tu situación es mi situación. Eso, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Oye, no te conozco a ti, pero me llamo tal. Comunión, los unos con los otros, la iglesia, hermano. Nos hemos vuelto de míreme y no me toques. Esto para allá, no te conozco. De eso no se trata el evangelio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor.
comer de Cristo como de Cristo y bebo la copa de su sangre que nos une, su sangre que me redime, el poder de su sangre. Como y bebo de mi Señor. Hoy lo vamos a hacer. Y en las oraciones. Cuatro cosas. Cuatro pilares. ¿Se está dando cuenta usted que lo demás, yo tengo que hacer esto, que aquello, vamos a hacer no sé qué, vamos a lanzar la mega idea? Cuatro cosas. Perseverar en la palabra. Comunión. Tenemos que ver cómo nos ayudamos, cómo nos apoyamos. El partimiento del pan, eso es clave. Saber lo que significa. Y las oraciones. El jueves era feriado. Debió estar full. No es conmigo, eso no es conmigo. Eso es con los que viven para Los Olivos. Yo vivo fuera de Los Olivos y de San Martín. No es conmigo. Conmigo es los domingos. Mira, hermanos, es tiempo de que nos chequeemos, de que nos examinemos. Y vas a encontrar cosas que no están bien. Y tenemos que suplicarle a nuestro Señor. Suplicarle. Siempre he colocado el ejemplo. Si las llaves del local donde te congregas las tuvieras tú, ¿cuántos servicios este año no se hubieran hecho? No me responda. No responda. Si las tuvieras tú, ¿cuántos servicios? El Espíritu Santo está. Haya o no haya servicio. Vengas o no vengas. Él está. Él lo sabe. Hermanos, cuidado. No te acostumbres a un domingo. No lo hagas. Acostumbrarse a un domingo. Esto es de todos los días con nuestros Señor. Y cuando nos reunimos un domingo, como arrancó la alabanza hoy, gloria a Dios que podemos reunirnos. Qué sabroso es cantarle al Señor y reunirnos los hermanos, cantar con alegría. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero no acostumbrarme a un domingo, algo religioso, y listo, y más nada, y de lunes a sábado, ángel o demonio. Demonio. No, hermano, no puede ser. Eso no es Pentecostés. Lo que ocurrió en Pentecostés es más grande, es poderoso. Aprendamos de la iglesia en Hechos. Cuando el Espíritu Santo vino, todos fueron ministrados, todos. Ahí en ese lugar, 120 personas. ¿Sabe por qué todos fueron ministrados? ¿Sabe por qué? Porque todos querían. Todos querían. Si tú ahora no quieres que el Espíritu Santo ministre tu vida ahí donde tú estás, si hubiese estado en Pentecostés, no hubiesen sido todos. Que Dios no te va a obligar. Allá todos querían, sin distinción. No, yo soy más pecador. No, yo soy nada. Ahí todos se quebraron. Todos esperaban la manifestación. ¿Por qué? Porque todos pueden. Todos pueden. Hermanos, cuando no ocurre, no es porque Dios no quiera. Es el hombre el que no quiere. Todos pueden. Solo es creer en Cristo. Creer verdaderamente. No creer un ratico. No, repite, levante tu mano y repita conmigo. No es eso. Compulido, quebrado ahí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creo en Cristo y su Espíritu viene a morar en mí. Si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote. Porque tú eres ministrado por el poder de Dios.
y no necesitas otro intermediario que no sea Jesús. El Espíritu está contigo. El Espíritu te revela a Cristo. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Dios derramó su Espíritu ahí, en Hechos 2, y no antes? En todo lo que fue el tiempo de los profetas. ¿Por qué lo hizo ahí? ¿Sabe por qué? Habían pasado 50 días de la ascensión de Cristo, de cuando Cristo subió al cielo. Y Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, que si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que Cristo lo envió. ¿Sabe dónde estaba Cristo cuando lo envió al Espíritu Santo? A la diestra del Padre. ¿Sabe el valor que tiene que Cristo manda su Espíritu estando sentado al lado de Dios a tu corazón? Y entonces yo condiciono. Hoy ando de malas. Ni me mires, Espíritu Santo. Hoy estoy de malas. Voy a orar. Condicionar uno al Espíritu. El Hijo culminó su obra en la tierra. Pero quien prueba la obra de Cristo en la tierra, quien la prueba y la muestra es el Espíritu Santo. Hermanos, Pentecostés es la consumación de Cristo en la tierra. Cada vez que un corazón es transformado, ocurre lo de aquel día, lo de Pentecostés. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, hermano. Tienes que darle valor. Ese Espíritu está aquí. Cuando cantábamos, en mi caso, en la mitad de la última canción, fue un sacudón. En otros ocurrió quizás antes. Él está aquí. Aquí está su Espíritu. No pudiera predicar si Él no estuviera aquí. Esa es la era. Desde Pentecostés para acá. La era del Espíritu Santo. Hasta que el Señor levante su iglesia. Está pronto que Cristo levante su iglesia. Y se oirá una trompeta una sola vez. Y solo lo oirán la iglesia que sube con él. ¿Estás tú ahí? Rumores de guerra, terremotos, todas las situaciones que estamos viendo en el mundo, lo dice la Biblia, ya está por venir. Ya este mundo no aguanta más. Y cuando Él levante su iglesia, el Espíritu Santo también será levantado. Y aquí quedará la gran tribulación. No te quedes. Ya no. Ya no estará el Espíritu Santo. No te quedes. Esto es para cualquier persona. Esta predicación es para cualquiera. No subestimes el llamado. No desprecies el llamado. Esto es fe en Cristo. Mira a Cristo. Mira. Oye la palabra. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Él les enseñará todas las cosas. Hoy, Él nos enseña. Y les recordará todo lo que yo les he dicho.
examínate tú ahora. ¿Tú quieres la manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Cierra tus ojos, cierra tus ojitos.